Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, a la locura de la predicación. Continuamos con nuestra lectura bíblica en Primera de Pedro, capítulo 1. Ya vamos en el verso 12. Gracias a los que una vez más le dan clic a este episodio, a esta lectura. Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos. Ustedes son parte de esta locura. Así es que ustedes son los locos, igual que yo. Esta locura de la predicación. Bueno, pues vámonos allí, versículo 12, 1 de Pedro, capítulo 1. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este versículo 12 es interesante porque obviamente tiene un contexto, y el contexto nos habla de que los profetas inquirieron, investigaron diligentemente acerca del tiempo, acerca de qué persona ellos profetizaban, y prácticamente el verso 12 nos dice qué fue lo que ellos encontraron en esta búsqueda diligente. Si nos vamos ahí al versículo 10, me gustaría leerlo porque es importante este contexto. Dice a partir del verso 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, esta parte es importante recordarlo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y el versículo 12 nos dice qué fue lo que se les reveló. Y dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Bueno, ¿qué fue lo que entonces descubrieron? ¿Qué fue lo que encontraron? Pues encontraron que ese mensaje profético que ellos anunciaban era para un tiempo posterior a ellos. Y la parte bien interesante es que, como dice aquí Pedro, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Recordamos que Pedro está escribiéndole a personas perseguidas, a hermanos que han sido dispersados, ¿no? Dispersos, expatriados, que obviamente están sufriendo persecución, están sufriendo momentos difíciles, que a veces no son muy diferentes a los nuestros, donde también nosotros atravesamos tiempos difíciles. Y algo que Pedro está haciendo aquí es animándonos, diciendo: ¿saben qué? Los profetas que profetizaron este mensaje, ellos indagaban y decían: ¿para cuándo va a suceder esto? ¿A qué persona se refiere? Y lo que ellos encontraron es que no era para ellos ese mensaje, sino era para nosotros. Y luego dice que ellos administraron esto que les fue revelado. Y una de las formas que veo aquí es que ellos administraron esto que ellos profetizaban, este mensaje, comunicándolo, dejándolo por escrito. Fue una ordenanza de Dios que ellos escribieran, fueron inspirados por Dios, por supuesto, pero esta fue la manera en cómo ellos administraron este mensaje, comunicándolo. Ellos sin duda comunicaban un mensaje de Dios, no para ellos, sino para otras personas. ¿Quiénes eran esas otras personas? Bueno, Pedro nos está diciendo aquí: éramos nosotros. Para nosotros ellos comunicaban este mensaje. Ahora, lo que el verso 11, dice, es que dice: la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, todo esto que ellos anunciaban, estos sufrimientos y estas glorias, pues obviamente se cumplieron en Cristo. Y esto que se cumplió en Cristo es la base del Evangelio. Ellos anunciaban la vida, la muerte, la resurrección y el reinado de Cristo. Y todo esto es el mensaje central del Evangelio, es el mensaje que ellos anunciaron, y ese es el mensaje del Evangelio.
evangelio que ahora se nos predica, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, ¿no? Por el Espíritu Santo. Aquí hay una parte que a mí en lo personal me hizo meditar, reflexionar, justo en esta sección del versículo, porque sin duda hubo alguien que nos predicó a nosotros, que nos anunció el evangelio a nosotros. Yo vengo de una familia, bueno, mi abuela era cristiana, obviamente por mi abuela mi mamá conoció del evangelio, y les platico rapidísimo, porque justo mi abuela, poquito antes de morir, ella me platicaba cómo ella conoció del evangelio, cómo ella conoció de Jesucristo. Ella estaba pasando por un tiempo muy complicado familiar, y ella me platica que prácticamente estaba arreglándose, vistiéndose para ir a ver a una hechicera. Iba prácticamente a hacerse una limpia, ¿no? Por todo lo que ella estaba viviendo. Y dice que cuando ella justo se estaba arreglando, llegó una persona, una conocida de ella, que le invitó a un congreso cristiano. Y pues obviamente vemos la obra del Espíritu de Dios actuando, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús decía: yo me voy a ir, voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu de verdad. Y los va a convencer, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos convence de pecado, y sin duda vemos la obra del Espíritu Santo actuando. ¿De qué manera actuó en la vida de mi abuela? Pues actuó de la manera en que ella decidió ir con esta persona que le invitaba a este congreso. Y de ahí lo demás es historia. Por medio de mi abuela, obviamente, conoce a mi mamá acerca del evangelio, pues mis tíos, etc. Y pues yo nazco, y pues nazco en una familia que pues va a una iglesia cristiana. Obviamente fue sembrándose la semilla en mi corazón de la palabra que eventualmente germinó. Y henos aquí, ¿no? Siguiendo al Señor y corriendo esta carrera. El punto aquí es que así como a nosotros se nos anunció el evangelio, de la misma manera ahora nosotros anunciamos este evangelio. ¿Qué evangelio es este? El que profetizaron los profetas. Es justo ese. Ellos, repito, anunciaron la vida, la muerte, la resurrección y el reinado de Cristo. Mensaje central del evangelio que se nos predicó a nosotros y que ahora nosotros predicamos a otras personas. El propio apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo lo que está diciendo, conforme a las Escrituras, se está refiriendo precisamente a lo que los profetas anunciaron, a lo que los profetas dejaron plasmado, administraron, como dice aquí Pedro. Pero fíjense cómo inicia diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, yo les enseño lo que yo recibí. Es básicamente lo que hacemos. Yo estoy enseñando ahorita frente a esta cámara, les estoy comunicando este mensaje que yo recibí. Y lo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que los profetas anunciaron, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a lo que los profetas anunciaron, conforme a las Escrituras. Aquí está el mensaje central del evangelio. Cristo murió, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Bendito evangelio, ¿no? Esta es la locura de la predicación. Qué chidísimo. Entonces, ese mensaje del evangelio proclamado por los primeros cristianos es el mismo mensaje del evangelio que proclamaron nuestros antepasados, las personas que nos anunciaron el evangelio a nosotros, y por lo consiguiente es el mismo mensaje que ahora nosotros anunciamos a otros. Este mensaje obviamente es un mensaje que viene de Dios, que es inspirado por Dios, que es revelado por Dios. Ahí en Gálatas Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo apóstol Pedro aquí, creo que es en 2 de Pedro, dice que
Los hombres de Dios, voy a parafrasearlo, no anunciaron algo por su propia cuenta. No dijeron, vamos a escribir aquí ahorita algo que se nos ocurre, ¿no? Sino que los santos hombres de Dios escribieron inspirados, soplados por Dios, por el Espíritu de Dios. Este mensaje que ellos anunciaron, obviamente era inspirado y revelado por Dios. Y de hecho aquí el mismo Pedro lo dice, aquí en este verso 12. Dice, por los que os han predicado el Evangelio, dice, por el Espíritu Santo, y lo dice, enviado del cielo. Pedro aquí lo que está haciendo es recordándonos la doctrina del Espíritu Santo, que ha sido enviado del cielo. Y esto sin duda cumple la promesa del Señor Jesús ahí en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De dónde proviene el Espíritu? Del cielo, los voy a enviar. ¿A dónde iba Jesús? Al cielo. Y lo que podemos ver aquí, que es una parte muy importante, es que el Espíritu procede del Padre y procede del Hijo. Por eso vemos que al Espíritu también se le llama el Espíritu de Cristo. De hecho, lo acabamos de leer, verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es este Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Procede del Padre, pero también procede del Hijo. Ahí en Romanos Pablo lo dice claramente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, que procede del Padre, pero que también procede del Hijo. Y esta procedencia sin duda exige la deidad del Espíritu Santo. Algo relevante respecto al Espíritu Santo y uno de los propósitos por los cuales el Espíritu Santo fue enviado del cielo, precisamente es para la proclamación del Evangelio. Por eso lo repito, Pedro dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Uno de los propósitos, repito, del Espíritu Santo es para la proclamación del Evangelio. Y sin duda, como lo decía hace un momento, para convencer también de pecado. De hecho, en Hechos, verso sin esfuerzo, ahí en Hechos capítulo 1, verso 8 creo que es, el Señor Jesús antes de ser ascendido al cielo le dice a los discípulos, o sea, quédense aquí, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y ahí dice el para qué. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí está el propósito del Espíritu Santo. Los apóstoles necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos, para poder hacer el trabajo titánico que venía enfrente, que era establecer la iglesia de Jesucristo. Ahora, otra función importantísima del Espíritu Santo es para la santificación del creyente. Es bien interesante cómo se compone la salvación. El Padre la planea, el Hijo la lleva a cabo y el Espíritu Santo la lleva a perfección. Es el que nos santifica, el que nos perfecciona. El Padre planeó esta salvación desde antes del principio de los tiempos. El Hijo en la cruz la llevó a cabo y el Espíritu Santo lo que hace es que a partir de que nosotros recibimos ese regalo de la fe, ese regalo de la gracia, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos sella como dice la Escritura y ahí empieza el trabajo de perfeccionamiento, de santificación en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes, obra y trabajo del Espíritu Santo. Y esta parte es súper interesante y súper importante entenderlo y conocerlo. Ahora, después de la doctrina del Espíritu Santo, el apóstol Pedro pasa a la de los ángeles, porque dice, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas
en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y lo que Pedro está enseñando aquí es ese especial interés que los ángeles tienen en el desarrollo del proceso de la salvación. Los ángeles están particularmente interesados en el proceso de la salvación, en el proceso de la santificación. El verbo que Pedro utiliza aquí en anhelan expresa la idea de un deseo intenso. Incluso dice cosas en las cuales anhelan mirar. Y este mirar también tiene la idea como si los ángeles se asomaran desde el cielo a observar cómo se está efectuando la salvación, cómo se está efectuando esa santificación en la iglesia. Ahora, es bien importante entender que los ángeles santos pues no necesitan salvación, no necesitan redención porque ellos no pecaron. Por ejemplo, los ángeles caídos pues obviamente pecaron, pero ellos no tienen provisión de redención. Y esta parte es bien interesante porque hay una creación espiritual y una creación natural. Tanto la creación espiritual como la creación natural tuvieron su caída. Es bien importante y bien interesante ver cómo la creación espiritual fue arrojada del paraíso sin ninguna esperanza, sin ninguna promesa de redención. Pero el hombre fue sacado del paraíso, pero con una promesa, con una esperanza de redención. De hecho, ahí vemos en Génesis cómo cuando Dios maldice a la serpiente, ahí está hablando de una promesa de redención. El propio escritor de Hebreos lo dice ahí en el capítulo 2, verso 16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Si se fijan, no dice la descendencia de Adán, dice la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque precisamente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de Abraham vendría el Cristo. Ahora, no se refiere exactamente al pueblo de Israel, se refiere a la iglesia de Jesucristo. Porque el propio apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 4 dice que esta justificación, lo voy a parafrasear, básicamente es para todos aquellos que siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham. A eso se está refiriendo Romanos capítulo 4. Entonces, a todos los que siguen las pisadas de la fe de Abraham, a estos es a los que Dios socorrió, de acuerdo a lo que está diciendo aquí Hebreos capítulo 2, verso 16. Entonces, mis hermanos, la salvación por gracia es exclusivo para los seres humanos. Los ángeles observan la salvación humana para conocer la infinita sabiduría y gracia de Dios. Los ángeles del cielo aprenden de Dios viendo cómo Él salva y santifica a la iglesia, y me encanta cómo lo dice Pablo ahí en Efesios capítulo 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, de nosotros. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, algo que encontramos en la Escritura es que sin duda la conversión, la salvación de los pecadores produce gozo en el cielo, produce gozo en el corazón de Dios. Y esto a su vez es reconocido por los ángeles, quienes también se gozan en el triunfo de la obra de salvación. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense, para los ángeles es una expectación tan grande. Anhelan ver cómo se desarrolla este proceso de salvación, este proceso de santificación, y todo eso es con nosotros, con la iglesia. Por eso Pedro dice, los profetas administraron este mensaje glorioso del Evangelio, no para ellos, sino para nosotros. Para nosotros. Todo estaba destinado para nosotros en Cristo. Y quiero terminar con un comentario del Dr. Francisco Lacueva que me gustó mucho. Este comentario pues es una referencia justo a este versículo 12.
Y es lo que les decía cuando aquí Pedro dice cosas en las cuales anhelan mirar. A eso se refiere el doctor Lacueva. Dice que están agachándose para mirar, como si abriesen una pequeña ventana en el cielo y se inclinasen para ver lo que ocurre en la tierra con respecto a la salvación de los hombres. A los ángeles no les interesan las vicisitudes temporales, políticas, económicas, etc., sino la conversión del pecador, la conversión y la santificación del pecador. No les interesa nada más. Ellos están interesados y asombrados en la conversión del pecador y en la santificación del pecador. Esto es glorioso. Es una obra sin precedentes, increíble. ¿Por qué? Porque cómo la vida del hombre cambia, cómo da un giro de 180 grados, cómo uno vivía antes de una manera y ahora vive de otra manera totalmente diferente. Yo hoy probablemente estaba desvelado, con una borrachera previa, porque yo tocaba en los bares, yo era músico en los bares, donde solamente había excesos. Y hoy, lejos de levantarme con dolor de cabeza y con una cruda moral, hoy me levanto con ganas de prender la cámara, de prender este micrófono, de comunicar este mensaje que los santos profetas de Dios anunciaron. Cómo el hombre cambia, solamente el poder de Dios, solamente la obra salvadora de Cristo Jesús, de su Santo Espíritu, actuando en la vida del pecador que se arrepiente. Así es que este es el evangelio, mis hermanos, mis queridos, que anunciaron los profetas y ahora se nos anuncia a nosotros, que era para nosotros, y que los ángeles del cielo están anhelando ver cómo se desarrolla todo esto. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Les mando un gran abrazo, bendiciones. Con esto los dejo. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por seguir este canal. Suscríbanse, denle like, ya saben. Les mando un gran abrazo, bendiciones. Gracias, misericordia y paz a todos. Nos vemos a la que sigue. Bye.